Me llamo Mateo Hernández y tengo 78 años. Imagínese que lo manden a vivir como animal al sótano de su propia casa, donde hay humedad, huele a tierra mojada y se pasean las ratas como si fueran las dueñas. Eso me hizo mi propio hijo, el mismo al que le di todo. Al principio no era así. Cuando se casó, él me pidió chance de quedarse un tiempo en mi casa, porque no tenía dinero para pagar renta. Yo acepté sin dudar, porque para eso son los padres, para apoyar a los hijos cuando más lo necesitan. Trajo a su mujer y yo les cedí una recámara completa. Me dije, es temporal, en lo que agarran camino. Pero de temporal no tuvo nada. Con el tiempo comenzaron a adueñarse de más cuartos. Primero que porque iban a tener un hijo y necesitaban espacio para la cuna. Luego que porque vino otro niño y había que hacerle su cuarto. Cuando me di cuenta, ya casi toda la casa era de ellos y yo apenas tenía mi habitación, la que construí para descansar junto a mi difunta esposa. Lo peor fue cuando empezaron a meter a la familia de la nuera. Un día, sin avisar, llegaron sus papás con maletas y se instalaron en mi cuarto, así como si nada. Mi hijo me dijo, papá, ellos están grandes, necesitan estar cómodos. Tú puedes dormir abajo, total casi no usas ese cuarto. Sentí un nudo en la garganta, no supe ni qué responder. Yo, el dueño de la casa, el que se partió la espalda toda su vida, ahora tenía que irme a un rincón oscuro, mientras otros disfrutaban lo que era mío. Esa noche bajé mis cobijas y me acomodé en el sótano. Apenas había espacio para un catre y una mesa vieja. La humedad se sentía en los huesos y en la oscuridad escuchaba cómo corrían las ratas entre las cajas. Las primeras noches no pude dormir. Me daba coraje oír las risas arriba, el sonido de la televisión, las pláticas de los suegros cómodos en mi recámara. Yo temblando de frío y ellos cenando como reyes. Me daban ganas de subir y gritarles que esa casa la levanté yo, que cada pared tenía mi sudor, pero me aguantaba. Pensaba que era mejor callar, que al final eran mi familia, pero dentro de mí se encendía algo, como una lumbre que me quemaba el pecho. A veces me subían un plato de comida, pero frío, como si fuera limosna. La nuera apenas me dirigía la palabra, y mi hijo ni volteaba a verme. Se le olvidó que cuando era niño yo me desvelaba trabajando para pagarle la escuela, que cuando enfermaba yo vendía mis herramientas para comprarle medicinas. Todo eso se borró de un día para otro. Ahora parecía que estorbaba, que yo era un mueble viejo, que podían arrinconar. Recuerdo bien una tarde. Yo estaba en el patio tratando de agarrar un poco de sol porque el sótano me tenía enfermo de la tos. Escuché cómo el suegro le decía a la nuera, «Qué bueno que nos diste este cuarto. Aquí vamos a estar hasta que Dios quiera». Y ella respondió, «Sí, total, el viejo ya ni pinta ni cuenta». Sentí como si me clavaran un cuchillo. No sabían que los estaba oyendo. Me quedé callado, pero por dentro algo se quebró. Ese día entendí que para ellos yo ya no era Mateo, el que levantó la casa, el que cuidó de todos, sino un estorbo al que había que esconder. Las burlas no faltaban. Mis propios nietos, influenciados por su mamá, me decían ratón porque vivía en el sótano. Se reían cuando subía las escaleras rengueando con mi bastón. Yo tragaba saliva y seguía de pie. Una vez, en una comida familiar, ya no me guardaron lugar en la mesa. Me pasaron un plato y me dijeron que comiera en el patio. Allí estaba yo, solo, masticando despacio mientras escuchaba sus carcajadas desde adentro. Era como si me borraran, como si no existiera. Ese dolor no se lo deseo a nadie. De noche, cuando el frío no me dejaba dormir, recordaba a mi esposa. Ella siempre me decía, «Mateo, esta casa es tu orgullo. Aquí vamos a envejecer juntos». Pero ella se me adelantó y yo me quedé solo, defendiendo un techo que ya no era mío. En esos momentos cerraba los ojos y hablaba con ella en silencio, pidiéndole fuerzas. Sentía que si me rendía, le faltaba al respeto a su memoria. Así fueron pasando los días, iguales, pesados, hasta que entendí que ya no podía quedarme cruzado de brazos. Lo que me estaban haciendo no era justo.
No era normal que un hijo te arrincone como si fueras basura. Esa rabia que guardaba empezó a transformarse en valor. Tal vez no tenía fuerzas en las manos como antes, pero todavía me quedaba la cabeza y un par de papeles que ellos no sabían que aún conservaba. En ese momento, sin decir nada, empecé a pensar que llegaría el día en que todo cambiaría. Los días se hicieron largos, y con ellos las humillaciones. Mi hijo empezó a tratarme como si de veras no valiera nada. Un día subí a la cocina a servirme un vaso de agua, porque en el sótano no tengo ni lavabo, y apenas me vio me gritó: «¿Qué haces aquí? Esa cocina ya no es tuya. Si quieres, Chagua, espera a que te la bajen». Sus palabras me calaron hondo, no por lo que dijo, sino por el tono. Era como si le diera asco verme, como si yo fuera un intruso en mi propio hogar. Yo me quedé callado. Bajé despacio las escaleras con el vaso en la mano temblando y sentí que la garganta se me cerraba. Me lo bebí allá abajo, entre paredes, húmedas, tragándome más coraje que agua. La nuera no se quedaba atrás. Siempre tenía una palabra hiriente lista para soltarme. «Viejo, ya deberías estar agradecido que no te mandamos a un asilo. Ahí estarías mejor, con gente de tu edad». Me lo decía mirándome con esos ojos llenos de desprecio, como si yo fuera un estorbo que tenían que cargar a fuerzas. Y mis nietos, pobrecitos, repitiendo lo que oían en su casa. Uno de ellos, de apenas 10 años, me dijo riéndose: «Abuelo, ¿cómo están tus amigos los ratones allá abajo?». Sentí que el corazón me dolía más que los huesos. No lo regañé porque sabía que esas palabras no eran de él, eran sembradas por su madre. Pero duele. Duele que un niño al que cargaste en brazos te mire con burla. Un recuerdo se me quedó clavado. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba sentado en una silla vieja, en el patio, tomando aire. Mi hijo salió con la nuera y los suegros, todos bien arreglados como si fueran a una fiesta. Yo les pregunté: «¿A dónde van?». Y mi hijo, sin voltearme a ver, contestó: «A disfrutar, papá, porque la vida es para los que trabajan, no para los que estorban». Esa frase me partió. Yo, que me pasé la vida trabajando, que con mis manos levanté la casa, que nunca pedí nada a nadie, ahora era un estorbo. Los vi salir entre risas y me quedé ahí, solo, con el aire frío pegándome en la cara. Sentí ganas de llorar, pero me aguanté. No les iba a dar el gusto de verme derrotado. Esa misma noche, cuando subí por mis cobijas, vi algo que me acabó de romper. Mi nuera y su madre estaban en mi cuarto, el que construí con tanto esfuerzo. Andaban revisando mis cosas viejas. La suegra se probaba un suéter que me había tejido mi difunta esposa, y la nuera le decía: «Quédatelo, total al viejo ya ni le queda». Yo me quedé parado en la puerta, mirando esa escena, con el corazón hecho pedazos. Ese suéter no. Era cualquier cosa. Era un pedazo de mi vida, de mi esposa, de los recuerdos de cuando éramos felices. Quise arrebatárselo, pero me contuve. Lo único que hice fue bajar de nuevo al sótano, apretar los dientes y escribirlo en mi cuaderno azul. Desde ese día empecé a anotar todo, cada burla, cada desprecio, cada injusticia. Las cosas siguieron, empeorando. Un sobrino de mi nuera vino de visita. Se metió al sótano con su celular en la mano grabando videos. Me dijo: «A ver, ratón, enséñanos tu cueva». Se reía a carcajadas mientras enfocaba las paredes llenas de moho. Luego subió corriendo y lo compartió con los demás. Escuchaba las carcajadas desde arriba. Yo me quedé sentado en mi catre, con las manos temblando, sintiendo que el alma se me caía a pedazos. Ya no era solo mi familia directa, ahora eran los de afuera los que se burlaban de mí. Esa humillación fue más pesada que el cemento que cargué en toda mi vida. Lo peor fue en una comida. Prepararon un guisado, llenaron la mesa de platillos y yo me senté en la esquina esperando mi lugar. Pero la nuera me dijo: «Allá afuera, Mateo, en el patio, aquí ya no hay lugar». Me extendió un plato de mala gana y cerró la puerta. Me senté en una silla de plástico bajo el sol, escuchando las risas de todos dentro. El guisado se me hizo bola en la garganta. Cada bocado sabía a desprecio. Miraba la puerta cerrada y pensaba: ¿en qué momento perdí mi lugar en mi propia casa? Esa noche bajé al sótano más cansado que nunca. Tosía fuerte por la humedad.
Sentía que los pulmones me ardían. Me acosté en el catre y abracé mi cobija como si fuera lo único que me quedaba. Cerré los ojos, pero las frases de mi hijo, de mi nuera, de los suegros, me retumbaban en la cabeza. Estorbo, ratón, agradecido deberías estar. Una parte de mí quería rendirse, pero otra parte, la que todavía llevaba fuego, me decía que no podía dejar las cosas así. Y ahí, en medio de la oscuridad, empecé a hacerme una promesa silenciosa, que un día todo lo que estaban haciendo se les iba a regresar, que no iba a morir como un estorbo, sino como el dueño de la casa que construí con mis manos. Los suegros no tardaron en hacerme la vida todavía más pesada. Como ya estaban instalados en mi cuarto, comenzaron a tratarme como si yo fuera un intruso en su casa. Cada que subía por un vaso de agua o a agarrar mis medicinas, me seguían, con la mirada como si fuera un ladrón. Una vez, la suegra me dijo: «No subas mucho, Mateo, porque ensucias la cocina con tus zapatos llenos de tierra». Sentí que me hervía la sangre. Esa cocina la levanté yo con mis manos, hasta las baldosas. Las coloqué una por una, y ahora resulta que yo no podía pisarla. No contesté. Me di la vuelta y bajé al sótano, pero por dentro me prometí que no iba a olvidar esas palabras. Los nietos, influenciados por los comentarios de la nuera y de los suegros, comenzaron a burlarse más seguido. «Abuelo ratón, ¿ya saliste de tu cueva?», me gritaban riendo. Me dolía no porque fueran niños, sino porque repetían lo que escuchaban arriba. Lo peor fue un día que invitaron a unos vecinos a comer. Mientras todos estaban en la mesa, uno de los niños les enseñó un dibujo que había hecho en la escuela. Me pintó como un ratón con un bastón. Todos se rieron, hasta los adultos. Yo estaba en el patio escuchando las carcajadas. Ese momento me partió en dos. Nunca pensé que la humillación llegaría al grado de convertirme en una burla pública. Un sobrino de la nuera, que siempre venía de visita, fue todavía más lejos. Bajó al sótano con su celular y empezó a grabar. «A ver, tío, sonríe para la cámara, que la gente vea cómo vive el ratón del sótano». Grabó las paredes llenas de moho, las ratas que se escondían entre las cajas y mi catre viejo. Subió el video a un grupo de WhatsApp donde estaban más familiares. Minutos después, escuchaba las carcajadas arriba. Yo me quedé sentado en mi cama con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome cómo era posible que mi propia sangre me expusiera de esa manera. Esa noche tosí más fuerte que nunca. Sentía que la humedad me estaba enfermando, pero nadie se preocupó por mí. El colmo fue en una comida familiar. Habían preparado carne y frijoles de la olla, y todos estaban sentados alrededor de la mesa. Yo llegué con mi silla, como siempre hacía, pero la nuera me detuvo en seco. «No, Mateo, aquí ya no hay lugar. Si quieres, come afuera. Allá te llevamos tu plato». Y sin más me cerró la puerta en la cara. Terminé comiendo solo en el patio, con el viento frío pegándome en la cara, mientras los escuchaba reír y brindar adentro. Cada bocado me sabía a ceniza. Miraba la puerta, cerrada, y pensaba en lo que había perdido. Yo era el dueño de esa casa, pero me trataban como si fuera un perro esperando sobras. Los suegros comenzaron a imponer reglas absurdas. «No uses la cocina después de las 8», me dijeron. «No subas al baño de arriba, ve al del patio». Poco a poco me fueron quitando lo poco que me quedaba de dignidad. Una noche, cuando subí a servirme un café porque no podía dormir, el suegro me empujó con el hombro y me dijo: «Apúrate, viejo, que aquí ya no mandas». Me quedé helado, sin responder, pero por dentro sentía un fuego que me quemaba el alma. Un día, mientras barría el patio, escuché a la nuera hablar por teléfono. Estaba diciendo que pronto pondrían la casa a su nombre. Decía que ya casi convencía a mi hijo de firmar unos papeles para arreglar todo. Sentí un escalofrío. Subí despacio las escaleras, tratando de no hacer ruido, y vi cómo revisaban documentos en la mesa. Me escondí detrás de la puerta y escuché cuando el suegro dijo: «Lo importante es que el viejo firme, y si no, buscamos la manera de hacerlo pasar como incapacitado». Esas palabras me dejaron sin aliento. No solo me habían quitado mi lugar en la casa,
Ahora planeaban quitarme la propiedad completa. Bajé al sótano con las piernas temblando. Abrí mi cajón secreto y saqué la carpeta donde guardaba las escrituras, originales de la casa. Las acaricié con las manos como quien acaricia un tesoro. Recordé cuando un amigo abogado me dijo: nunca entregues los papeles originales a nadie, guárdalos como oro. Gracias a eso, todavía tenía un as bajo la manga. En ese momento, entendí que no estaba del todo derrotado. Ellos pensaban que podían pasarme por encima, pero no contaban con que yo todavía tenía la carta más fuerte. Esa noche, mientras escuchaba los pasos de las ratas en el sótano, encendí una vela y abrí un cuaderno azul. Empecé a escribir todo lo que estaba pasando. Cada palabra, cada humillación, cada plan que escuchaba. También anoté la fecha en que descubrí sus intenciones de quedarse con la casa. Ese cuaderno se volvió mi refugio, mi manera de resistir. No tenía con quién desahogarme, pero al menos ahí podía dejar plasmado que no estaba loco, que todo lo que sufría era real, y en cada palabra que escribía sentía que me preparaba para algo más grande. Tal vez no sabía todavía cómo, pero en mi interior ya había decidido que un día me levantaría. El cuerpo ya me estaba pasando la factura de tantas noches en el sótano. La humedad me calaba hasta los huesos y la tos no me dejaba en paz. Un día me animé a decirle a mi hijo que ya no aguantaba, que necesitaba regresar a mi cuarto, porque mi salud estaba empeorando. Apenas terminé de hablar, me miró con cara de fastidio y me soltó: si no te gusta, ahí está la puerta. Nadie te obliga a estar aquí. Esas palabras me atravesaron como cuchillo. ¿Cómo podía decirme eso si esa casa era mía? Quise recordarle que todo lo había hecho con mis manos, pero el coraje me dejó sin voz. La nuera se metió en la conversación y remató: esta ya no es tu casa, Mateo. Agradece que te dejamos un rincón abajo. Ya eres un viejo y no puedes solo, así que mejor cállate. Sentí un golpe en el estómago. No era solo mi hijo, era toda la familia de ella la que me quería borrar. Me quedé callado. Bajé de nuevo las escaleras despacio, con el bastón en la mano, sintiendo que cada peldaño me hundía más en un pozo sin salida. Esa noche me dio fiebre. Temblaba en el catre, abrazado a mi cobija húmeda, y pensé que si me moría ahí, nadie lo notaría hasta el otro día. Lo que vino después fue todavía más duro. Una tarde subí por un poco de aire fresco porque la tos me estaba ahogando. Me acerqué a la sala y los escuché hablar sin saber que yo estaba detrás de la puerta. El suegro le decía a mi hijo: ya hay que vender la casa, compadre. Así compran una más grande para ustedes. Total, el viejo ya no pinta. Mi hijo respondió: sí, pero necesitamos que firme algo. Voy a convencerlo, o de plano lo hacemos. Pasar como incapaz. La nuera asintió, y todos se rieron como si estuvieran planeando un negocio cualquiera. Yo me quedé helado, con el corazón apretado, escuchando cómo planeaban dejarme en la calle. Ese momento fue el verdadero quiebre. Ya no se trataba solo de humillaciones, ahora querían quitarme lo único que me quedaba, mi casa, el fruto de toda mi vida. Me apoyé en el bastón y regresé al sótano con las piernas temblando. Cerré la puerta y me senté en el catre. No podía creer que mi propio hijo estuviera pensando en traicionarme de esa manera. Lloré en silencio, no por miedo, sino por la decepción más grande que un padre puede sentir. Mi mente daba vueltas. Recordaba cuando lo llevaba de la mano a la escuela, cuando vendí mi burro para comprarle útiles, cuando me desvelé trabajando para que no le faltara nada. Y ahora él planeaba sacarme de la casa como si fuera un perro viejo. Esa noche casi no dormí. Tosía, me ahogaba, sentía el pecho arder, pero dentro de mí algo se encendió. Fue como si la voz de mi difunta esposa me hablara al oído: no dejes que te quiten lo tuyo, Mateo. Esa frase me dio fuerza. Me levanté, prendí una vela y saqué la carpeta con las escrituras de la casa. Las extendí sobre la mesa vieja del sótano y las miré con cuidado. Ahí estaba mi nombre, claro y firme como dueño. Nadie podía quitarme eso sin mi firma. Y yo no pensaba darles ese gusto. A la mañana siguiente, con el sol entrando por la rendija, decidí que no iba a seguir soportando. Bajé mi cuaderno azul y escribí con letra temblorosa:
Hoy supe que me quieren quitar la casa. Hoy también decidí que no me dejaré. Esa línea fue como un juramento. A partir de ese momento, cada burla, cada palabra, cada plan que descubría, lo apuntaba con fecha y hora. Ese cuaderno se convirtió en mi arma silenciosa. No sabía todavía cómo, pero presentía que algún día esas páginas servirían para mostrar la verdad. Un detalle que me marcó ocurrió esa misma semana. Subí a la cocina y vi al suegro usando el reloj de pulsera que mi esposa me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Ese reloj siempre estuvo en mi buró y yo lo guardaba como recuerdo. Se lo había llevado sin permiso, como si nada. Me hervía la sangre, pero no dije una palabra. Bajé al sótano, abrí el cuaderno y anoté: el suegro usa el reloj de Clara. Se adueñan hasta de mis recuerdos. Ese día entendí que no solo querían mi casa, querían borrar mi vida completa. El coraje se fue convirtiendo en valor. Me miré en un espejo viejo que tenía guardado entre cajas y vi a un hombre cansado, con arrugas y ojeras, pero con los ojos encendidos. Ya no era el mismo Mateo que se aguantaba todo. Dentro de mí ya había nacido otra cosa. Si ellos pensaban que podían arrinconarme hasta sacarme de mi casa, no sabían con quién se estaban metiendo. Esa noche cerré los ojos y me prometí que tarde o temprano iba a darles la vuelta, que yo, el viejo al que llamaban estorbo, iba a ser el que diera el último golpe. Yo sabía que no podía enfrentarme a ellos de golpe porque me iban a aplastar. Tenía que ser paciente y moverme con cuidado. Lo único que me daba fuerza era saber que todavía guardaba los papeles originales de la casa, con mi nombre bien claro. Nunca se los mostré a nadie, ni siquiera a mi hijo. Los tenía escondidos en una carpeta vieja que guardaba en un baúl con candado en el sótano. Ese era mi as bajo la manga. Mientras ellos se reían creyendo que me tenían acorralado, yo acariciaba esos papeles cada noche como si fueran un tesoro. Recordaba el día que conseguí esa escritura. Había trabajado de sol a sol, levantando bardas, cargando costales de cemento y metiendo fierro. Junté peso sobre peso hasta que logré pagar el terreno. Luego, poco a poco, fui levantando las paredes. Mi esposa Clara me ayudaba a cargar agua, a hacer comida para los peones que a veces me echaban la mano. Cada ladrillo lo coloqué con la ilusión de que esa casa sería para nuestros hijos y para envejecer juntos. Clara siempre decía: esta casa será nuestro refugio, Mateo. Aquí nunca nos va a faltar techo. Cuando la recuerdo, me entra una mezcla de tristeza y valor. Ella ya no está, pero sé que me daría un manazo en la espalda si supiera que me dejé quitar todo sin pelear. Por eso me agarré de ese recuerdo y lo volví mi motor. Empecé a revisar cada cajón del baúl, acomodando facturas viejas, recibos, de luz, predial, fotos de cuando construía la casa. Todo lo fui ordenando. Lo hacía en silencio, mientras arriba ellos cenaban a carcajadas. Mi hijo nunca sospechó que abajo yo estaba preparando algo. Pensaban que yo era un viejo acabado, que ya no servía para nada. Pero mientras ellos me decían ratón, yo estaba planeando cómo darles la vuelta. Un día la nuera entró al sótano de golpe, según para dejar unas cajas con tiliches. No se dio cuenta que yo había escondido los papeles bajo el catre. Ella me miró de arriba a abajo y me dijo: deberías agradecer que te dejamos un lugar para dormir. Viejo como tú ya ni debería estar aquí. Se fue pateando cajas, dejando la puerta abierta para que el frío se colara. Yo esperé a que subiera, cerré despacio y abrí el cuaderno azul. Escribí con calma lo que me había dicho. Cada palabra era una prueba más. Ese cuaderno se estaba llenando rápido y cada página me daba más valor. Otra tarde, escuché a mi hijo hablar con un sobrino de la nuera. Decía que ya estaba viendo cómo cambiar las escrituras a su nombre. Se me revolvió el estómago, pero también sonreí en silencio. No sabían que yo tenía los originales. Sin mi firma no podían hacer nada. Me sentí más fuerte, como si por fin tuviera un arma que ellos no conocían. Guardé esa tranquilidad en el pecho y seguí con mi rutina como si nada. También empecé a fijarme en los detalles. Una vez vi al suegro revisando mis cosas. Encontró un rosario viejo de madera.
el que me dio mi madre cuando me fui a trabajar de joven a la Ciudad de México. Se lo colgó al cuello como si fuera suyo. No dije nada, pero lo anoté en el cuaderno. Esos objetos que para ellos no valían nada, para mí eran mi vida, y me juré que un día se los iba a arrebatar de vuelta, no con gritos ni golpes, sino con algo más fuerte, la verdad y la justicia. En las noches encendía una veladora y hablaba con Clara en silencio. Le contaba lo que me hacían, lo que decían de mí, y le prometía que no me iba a dejar. «Tú me conoces, vieja», murmuraba, «sabes que no soy de rendirme». Cerraba los ojos y escuchaba la lluvia golpear el techo, mientras abajo el sótano se llenaba de goteras. No me importaba mojarme si eso significaba resistir un día más. Cada día de aguante era un paso más cerca de mi revancha. Una mañana, mientras escribía en el cuaderno, pensé en lo que me había dicho un viejo amigo hace años. «Mateo, los papeles valen más que 1000 palabras. Mientras estén a tu nombre, nadie puede tocarte». Esa frase se me quedó grabada. Por eso, aunque me dolía la espalda, aunque la tos me dejaba sin aire, yo sonreía por dentro. Tenía mi carta escondida. El día que la sacara, todo iba a cambiar. Esa misma tarde, cuando subí por agua, vi a la nuera y a los suegros discutiendo. Decían que la casa no era suficiente para todos, que necesitaban más espacio, y uno de ellos soltó: «Ya deberíamos sacar al viejo de una vez, total, ya está de más». Yo bajé despacio, como si no hubiera escuchado nada, pero mientras descendía las escaleras, sentí que mi coraje ya no era el de antes. Ahora estaba mezclado con seguridad. Sí, me estaban humillando, pero yo tenía guardado el golpe final, y lo daría en el momento justo. Esa noche escribí en el cuaderno una sola frase: «El día se acerca». Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. A veces me quedaba solo en el sótano mirando las paredes húmedas y se me venían recuerdos de otras humillaciones que había aguantado antes, esas que en su momento dejé pasar porque pensaba que eran cosas pequeñas, pero ahora me daban coraje. Me di cuenta de que mi hijo no empezó a faltarme al respeto de un día para otro. Esto venía de años atrás y yo no quise verlo. Recordé cuando, apenas casado, llegó con su mujer a pedirme un cuarto solo por unos meses. Yo les dije que sí, confiando en su palabra. Con el tiempo se fueron quedando, pero lo que más me dolió fue una vez que, sin avisar, tiraron mis herramientas viejas al patio porque, según ellos, estorbaban. Esas herramientas fueron mi vida. Con ellas levanté casas, paredes, techos. Verlas entre la basura fue como si me hubieran arrancado una parte de mí. Y ahí entendí que el respeto ya lo habían perdido desde hace tiempo. Otro recuerdo que me marcó fue el del suéter que Clara, mi difunta esposa, me había tejido en 1900 una Navidad. Lo guardaba como un tesoro en mi cuarto. Un día subí y vi a la suegra de mi hijo probándoselo frente al espejo. La nuera se reía y le decía: «Quédatelo, total al viejo ya no le queda». Sentí que me arrancaban el alma. No tuve valor para reclamar, solo bajé la cabeza y me regresé al sótano. Esa imagen nunca se me borró. Desde entonces supe que ya no respetaban ni mi memoria ni mis recuerdos. También me acordé de un momento en que mi hijo me pidió vender un pedazo de terreno que yo tenía guardado en las afueras del pueblo. Me insistió tanto que al final lo vendí para darle el dinero y que se pusiera un negocio. Yo pensaba que era para asegurarle el futuro, pero el negocio fracasó a los pocos meses y ni siquiera me dio las gracias. Desde ahí debí darme cuenta de que mi sacrificio para él no valía nada. Esos recuerdos me pesaban en el corazón, pero también me daban fuerza, porque cada humillación, cada burla, cada recuerdo de cómo me fueron quitando lo mío poco a poco, me hacía prometerme que no iba a dejar que me robaran lo último que me quedaba, mi casa. Si me quedaba callado iban a borrarme del mapa, y yo no iba a permitirlo. Una tarde, mientras pensaba en todo eso, escuché un alboroto arriba. Subí despacio y me escondí detrás de la puerta de la sala. Ahí vi a mi hijo y a la nuera discutiendo con sus suegros. Hablaban de vender la casa sin decirme nada. Querían usar mi firma falsa, hacerme pasar por incapaz o encontrar la manera de convencerme a la fuerza. Sentí que la sangre se me subía a la cara, pero me quedé callado para no
delatar que los había escuchado. Bajé de nuevo con pasos lentos, pero ya con el corazón encendido. Esa noche abrí mi cuaderno azul y empecé a escribir no solo lo que me hacían ahora, sino todo lo que había pasado en los últimos años. Llené páginas enteras con fechas y detalles, desde la primera vez que me negaron un lugar en la mesa, hasta la última burla de mis nietos llamándome ratón. Ese cuaderno se convirtió en mi fuerza. Cada línea era un recuerdo de dolor, pero también una prueba de que no estaba loco, de que todo lo que vivía era real. En medio de todo, un detalle me dio todavía más coraje. Un sobrino de la nuera llegó de visita y entró al sótano grabándome en vídeo. Me dijo: a ver, tío, muéstranos tu cueva. Me grabó tosiendo, rodeado de paredes húmedas y cajas viejas. Luego lo subió a un grupo de la familia y todos se burlaron. Cuando me enteré, sentí que me estaban exhibiendo como si fuera un animal. Fue la gota que derramó el vaso. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, mirando la carpeta con mis papeles y el cuaderno. Me dije: no importa cuánto se burlen, yo tengo la verdad en mis manos. Y con eso voy a ganarles. Cada vez que cerraba los ojos me aparecía la cara de Clara. Sentía como si ella me dijera: no te rindas, Mateo, tú no eres ningún ratón, eres el hombre que levantó esta casa con sus manos. Esa voz me daba valor. Y en medio del frío y la humedad, juré que no iba a dejar que me sacaran, que aunque me quedara poco tiempo de vida, iba a hacer justicia con mis propias manos, no con golpes ni gritos, sino con papeles y decisiones firmes. Lo que pasó después fue lo más duro que me ha tocado vivir en esa casa. Un día llegaron con gente que fumigaba. Según ellos, había plagas en la casa y había que desinfectar todo. Nadie me avisó nada. Yo estaba en el sótano acomodando mis papeles cuando de repente empezó a entrar un olor fuerte, como químico, que me quemaba la garganta. La puerta estaba cerrada y no podía salir. Empecé a toser y a sentir que me faltaba el aire. Golpeé las escaleras con el bastón, gritando que me abrieran, pero nadie bajó. Sentí que me iba a desmayar. Me cubrí la cara con mi camisa buscando un poco de aire limpio y con el corazón latiéndome a todo lo que da, logré empujar la puerta. Subí como pude y salí al patio, casi arrastrándome. Nadie se preocupó, solo me miraron con cara de molestia y la nuera me dijo: «Ay, Mateo, no exageres, nomás fue tantito veneno». Para ellos era un juego, para mí casi fue la muerte. Esa noche la tos me dejó sin dormir. El pecho me dolía como si me lo apretaran con una mano. Y mientras yo temblaba de frío en mi catre, escuchaba arriba la música de una reunión. Habían invitado a sus amigos y yo allá abajo, enfermo, invisible. La rabia me consumía. Me preguntaba en qué momento mi vida se había vuelto así. Yo, que me pasé tantos años levantando paredes, cargando costales, dándole techo y comida a todos, ahora vivía como un extraño en mi propio hogar. Los insultos no tardaron en subir de tono. Un sobrino llegó de visita, y como ya era costumbre, bajó al sótano con su celular. Esta vez me tomó fotos diciendo: «Miren al ratón en su cueva». Subió corriendo, y se las enseñó a los demás. Escuché las carcajadas, cómo se burlaban, de mí como si fuera un personaje de circo. Esa burla me dolió más que cualquier empujón, porque no solo era mi familia, ahora eran los de afuera los que me miraban como una vergüenza. Un día, al regresar del centro, me encontré con un vecino. Me dijo con voz baja: «Don Mateo, vi el video que subieron a un grupo. No está bien lo que le hacen». Me ofreció un café y me invitó a sentarme en la banqueta de su casa. Ese café me supo a dignidad. Al menos alguien me miraba como persona. En ese momento entendí que no estaba completamente solo, que afuera todavía había gente buena que se daba cuenta de lo que yo sufría. Guardé esa sensación en el pecho como un rayito de luz en medio de tanta oscuridad. Pero lo que me terminó de abrir los ojos fue algo más. Una noche, después de que todos habían bebido, vi al suegro entrar tambaleándose a la sala. Yo subí despacio y lo observé desde la puerta entreabierta. Estaba borracho, con el rostro rojo, y en su muñeca brillaba el reloj que Clara me regaló en nuestro aniversario. Ese reloj yo lo guardaba como recuerdo, y ahora él lo traía como si fuera suyo. Lo miraba presumido,
levantando la mano para que todos lo vieran. Me ardió el pecho. Quise entrar y quitárselo, pero no lo hice. Solo apreté el bastón y me regresé al sótano. En mi cuaderno azul anoté: el suegro trae puesto el reloj de Clara, no lo olvidaré. Al día siguiente me armé de valor para subir y decir algo, pero cuando lo intenté, mi hijo me paró en seco. Papá, ya deja de reclamar por tonterías. No tienes derecho a nada. Aquí las cosas ya no son tuyas. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Entendí que para ellos yo ya estaba borrado. Ya no era el dueño, ni el padre, ni el abuelo. Era solo un viejo que estorbaba. Esa fue la verdadera expulsión, no física, pero sí del corazón. Me sentí desterrado en mi propia casa. Esa noche no soporté el encierro. Salí al patio con mi cobija y me senté en una silla de plástico, mirando el cielo. El aire fresco me pegaba en la cara y las lágrimas me corrían sin que pudiera detenerlas. Pasé la noche ahí sin dormir, con el cuerpo entumido pero con la mente clara. Pensaba en todo lo que había aguantado, en cada burla, en cada desprecio. Me dije a mí mismo que no podía seguir así, que si me quedaba callado, iba a morir, como un perro sin nombre. No, todavía me quedaba una carta y la iba a usar. Cuando amaneció, un vecino me saludó y me llevó un pan con café. Le di las gracias y sentí que esas pequeñas muestras de bondad eran la señal de que no todo estaba perdido. Mientras mordía el pan duro, miré hacia mi casa y juré que un día volvería a caminar por esos pasillos con la frente en alto, que un día iba a recuperar mi lugar. Después de aquella noche en el patio, entendí que si quería sobrevivir tenía que moverme diferente. Ya no bastaba con aguantar y llorar en silencio. Tenía que abrir los ojos, observar todo y buscar la manera de darle la vuelta a la situación. Así que empecé a salir más seguido, aunque me costara trabajo caminar con el bastón. Me iba al parque temprano, cuando apenas se asomaba el sol. Ahí me sentaba en una banca, mirando a la gente pasar. Escuchaba pláticas, veía cómo otros ancianos convivían entre ellos y poco a poco me animé a arrimarme. Un día, una trabajadora social que andaba repartiendo volantes se me acercó. Se llamaba Aranza, una muchacha joven, con voz firme y mirada sincera. Me preguntó cómo estaba y yo, por primera vez en mucho tiempo, me atreví a contarle un poco de lo que vivía. No le dije todo, pero sí le confesé que dormía en el sótano de mi propia casa y que mi hijo ya no me dejaba ocupar mi cuarto. Ella me miró seria y me dijo: «Don Mateo, lo que usted está pasando es maltrato y hay programas para ayudarlo». Me dio un volante de un centro comunitario donde apoyaban a adultos mayores. Guardé ese papel en mi cuaderno azul como si fuera oro. Días después, me animé a ir al centro comunitario. Ahí conocí a otros viejitos que también habían sufrido humillaciones de sus familias. Uno me contó que su hijo lo había mandado a un asilo contra su voluntad. Otro dijo que su hija le quitaba su pensión y apenas le dejaba para comer. Escucharlos me abrió los ojos. No era el único, no estaba loco. Lo que yo vivía era parte de una realidad que muchos callaban. Eso me dio fuerza. En ese mismo lugar conocí a Rogelio, un señor de canas que había sido abogado toda su vida antes de jubilarse. Cuando escuchó mi historia, me dijo con calma: «Don Mateo, usted todavía tiene poder. Mientras las escrituras estén a su nombre, usted decide, pero necesita pruebas de cómo lo tratan para que nadie lo haga pasar por incapaz». Esas palabras me dieron un nuevo aire. Le mostré mi cuaderno azul y él lo hojeó con atención. Me dijo: «Muy bien hecho, pero ahora también tome fotos, grabe audios, junte recibos, todo lo que pueda. Eso es lo que nos va a servir». Ese consejo lo tomé como una orden. Al regresar a la casa empecé a moverme con más cuidado. Cuando me daban un plato frío de comida, lo fotografiaba. Cuando escuchaba insultos, encendía la grabadora de mi celular viejo. Guardaba recibos de medicina, fotos del moho en el sótano y hasta de las ratas que se paseaban por la noche. Todo lo guardaba con fecha en mi cuaderno. Cada anotación era como un ladrillo más en una muralla que me iba a proteger. También empecé a fijarme en lo que decían los vecinos.
una señora, que vivía enfrente. Me contó que había escuchado gritos míos la noche que me fumigaron encerrado. Otro vecino me dijo que había visto cómo me hacían comer afuera mientras todos estaban en la mesa. Poco a poco empecé a darme cuenta de que no estaba tan invisible como pensaba. La gente veía lo que me pasaba. Solo necesitaba que un día lo confirmaran con su voz. Arantxa volvió a buscarme en el parque. Me preguntó si había pensado en lo que me dijo. Le conté que estaba juntando pruebas y ella me dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabe que hay programas donde el gobierno puede recibir casas en comodato para convertirlas en asilos comunitarios? El dueño conserva una recámara y vive con dignidad, mientras la casa se usa para cuidar a otros ancianos. Esa idea me golpeó en el corazón. Mi casa, convertida en un asilo, sonaba extraño, pero al mismo tiempo era justicia, porque esa casa que me querían quitar podría usarse para algo bueno, y yo seguiría teniendo un lugar digno. No le dije nada a Arantxa en ese momento, pero esa noche en el sótano me quedé dándole vueltas a esa idea hasta el amanecer. Mientras tanto, mi hijo y la nuera seguían creyendo que yo era un viejo acabado, pero yo ya estaba viendo más allá. Ya no me quedaba solo con el dolor, ahora lo estaba convirtiendo en plan. Empecé a salir más seguido al centro comunitario, a escuchar pláticas de leyes básicas, de derechos de adultos mayores, y anotaba todo en mi cuaderno. Rogelio me explicó cómo funcionaban las inspecciones por maltrato. Me dijo, usted solo aguante un poco más. En el momento correcto, esto va a explotar. Regresaba al sótano cada tarde con el cuerpo cansado, pero con la mente despierta. Ya no me veía como una víctima nada más. Ahora me veía como alguien que estaba preparando el terreno para un golpe grande. Y mientras ellos se burlaban arriba, yo en silencio tejía mi propia revancha. Esa idea de que mi casa podía convertirse en un lugar donde otros ancianos fueran tratados con dignidad me daba paz. Era como si, al final, Clara desde el cielo me hubiera puesto esa salida en el camino. Con las palabras de Rogelio y Arantxa en la cabeza, empecé a ver todo con otros ojos. Ya no era solo aguantar, ahora era juntar armas silenciosas para defenderme. Rogelio me pidió que organizara bien mis papeles, así que una tarde me senté en el sótano, puse la vela sobre la mesa y empecé a separar todo. Las escrituras originales, los recibos de predial, los comprobantes de luz y agua a mi nombre. Todo lo fui metiendo en sobres con fechas. Cuando terminé, sentí que tenía un cofre lleno de oro, porque esos papeles eran mi fuerza, eran lo que me mantenía en pie. Rogelio también me enseñó cómo hacer una carpeta de pruebas. Me explicó que si algún día queríamos levantar un proceso, necesitábamos mostrar evidencias claras. Don Mateo, aquí no basta con decir, hay que demostrar, me repetía. Así que empecé a tomar fotos del sótano, de las manchas de humedad, de los charcos que se formaban cuando llovía, de las ratas corriendo entre cajas. Hasta le pedí a un vecino que me ayudara a grabar un video donde se veía el lugar donde dormía. Cada imagen era un golpe directo contra las mentiras de mi hijo. El siguiente paso fue conseguir un certificado médico. Arantxa me llevó con un doctor del centro comunitario que me revisó la tos y el pecho. El diagnóstico fue claro: problemas respiratorios por vivir en un lugar húmedo y sin ventilación. Guardé ese papel como si fuera un escudo. Lo doblé con cuidado y lo metí en mi cuaderno azul junto a mis notas. Esa hoja tenía más valor que cualquier insulto. Mientras tanto, en la casa la cosa seguía igual o peor. Los suegros cada vez más cómodos en mi cuarto, la nuera vigilando todo y mi hijo haciéndome sentir invisible. Pero yo ya no los miraba con miedo. Ahora los veía como gente que se estaba metiendo en un hoyo sin darse cuenta. Cada vez que me hablaban con desprecio, yo pensaba, sigan, que todo queda escrito. Una noche, mientras cenaban, escuché que mi hijo decía, ya casi está todo listo, pronto pondré la casa a mi nombre. Me reí en silencio allá abajo. No sabía que sin mi firma no podía hacer nada. Ese era mi as, y yo no iba a soltarlo. Rogelio me explicó también lo del comodato, con carga, algo que yo no entendía bien al principio.
Me dijo que era una figura legal donde yo podía ceder la casa al gobierno para convertirla en un asilo, pero quedándome con el derecho vitalicio de habitar una recámara. Eso significaba que nadie podía sacarme, que estaría protegido por la ley y que la casa se usaría para algo justo. Al escuchar eso, sentí que Clara me hablaba desde el cielo. Era como si me dijera: ese es el camino, Mateo. No dejes que se queden con lo tuyo, conviértelo en algo más grande. Así fue como empecé a preparar todo con calma. Rogelio me pidió que no me adelantara, que no les diera pistas. Me recomendó que siguiera actuando como el viejo derrotado que ellos pensaban que era. Y así lo hice. Cuando me decían ratón, yo bajaba la cabeza. Cuando me daban un plato frío, yo lo aceptaba en silencio. Pero por dentro, cada día estaba más firme. Un detalle que me dio más fuerza ocurrió cuando revisamos un trámite. Rogelio descubrió que mi hijo había intentado cambiar los recibos de luz a su nombre, pero no pudo porque las escrituras seguían conmigo. Eso me confirmó que estaban desesperados. No podían avanzar sin mí, y yo no pensaba darles nada. Ese descubrimiento me dio una risa amarga, pero también me llenó de seguridad. En el cuaderno azul anoté todo: las fotos, los recibos, el diagnóstico médico. Lo tenía tan lleno que parecía un libro. A veces lo abría y lo repasaba, recordando cada línea. Ese cuaderno era mi arma, y sabía que un día lo pondría frente a todos. Mientras tanto, yo seguía planeando en silencio. Instalé un pequeño timbre inalámbrico en la parte de arriba, en mi antiguo cuarto. Nadie se dio cuenta. Era una manera de recordarme a mí mismo que ese espacio seguía siendo mío. Cada vez que lo veía parpadear, sentía que pronto volvería a ocuparlo. Era como un símbolo, una marca invisible que me decía: aguanta, Mateo, que tu momento se acerca. Esa noche, sentado en el sótano, prendí otra vela y abrí las escrituras. Pasé mis dedos sobre mi nombre escrito en tinta. Mateo Hernández, propietario, decía claro. Cerré los ojos y sonreí. Podían humillarme, enfermarme, hacerme comer afuera, pero mientras esos papeles siguieran en mis manos, yo tenía la última palabra. Y en silencio, con la luz temblando sobre los muros húmedos, juré que pronto todo iba a cambiar. El día que todo empezó a moverse de verdad, llegó sin aviso. Era una mañana nublada, de esas que parecen anunciar tormenta. Yo estaba en el sótano revisando mis papeles, cuando escuché que tocaron la puerta principal. Subí despacio con el bastón y alcancé a ver a dos hombres y una mujer con carpetas en la mano. Eran inspectores del gobierno junto con una trabajadora social. Se presentaron diciendo que venían a verificar una denuncia de trato indigno a un adulto mayor. Mi hijo se puso pálido. La nuera abrió los ojos como platos y los suegros se miraron nerviosos. Yo me quedé callado viendo cómo el miedo les recorría el cuerpo. El inspector pidió entrar a la casa y hacer un recorrido. Mi hijo, con la voz temblorosa, dijo que no era necesario, que todo estaba bien, que seguramente había un malentendido. Pero el hombre lo interrumpió. «Señor, obstruir una inspección es un delito. Déjenos pasar». Yo sonreí por dentro, porque sabía que ahora ya no podían esconder la mugre debajo del tapete. Lo primero que hicieron fue pedirme que les mostrara dónde dormía. Yo los llevé al sótano. Cuando abrieron la puerta, un olor a humedad salió como bofetada. Los inspectores bajaron conmigo y miraron las paredes llenas de moho, el catre viejo, las ratas corriendo por las esquinas. La mujer tomó fotos, apuntó en su libreta y negó con la cabeza. «Esto no es un lugar digno para que viva un ser humano», dijo. Mi hijo intentó reírse. «No, él quiere dormir aquí, es su decisión». La trabajadora social lo miró directo a los ojos y contestó: «No nos tome por tontos. Ningún adulto mayor elige vivir en estas condiciones». Luego pidieron ver mi cuarto original. Subimos a la planta alta y encontraron a los suegros echados cómodamente en mi cama, con la televisión encendida y mis cosas viejas arrumbadas en cajas. Los inspectores preguntaron: ¿por qué los papás de su nuera ocupan el cuarto principal y no el dueño de la casa? El silencio que se hizo fue pesado. La nuera trató de inventar que yo ya no podía subir escaleras, pero justo en ese momento vieron mi bastón y me vieron de pie, demostrando que podía moverme.
En ese instante Rogelio, mi amigo el abogado, que había llegado para acompañarme, sacó una memoria USB y se la entregó a los inspectores. Ahí estaban grabaciones de audio, donde se escuchaban los insultos que me lanzaban y fotos de los platos fríos que me daban en el patio mientras ellos comían adentro. Los funcionarios quedaron serios, anotando todo. Mi hijo intentó quitarme el bastón de coraje, pero yo lo sostuve fuerte y lo miré a los ojos por primera vez sin miedo. «Se acabó», le dije. El colmo fue cuando el suegro, borracho desde temprano, se puso a gritar: «Esta casa ya es nuestra, el viejo no pinta». Nada. No se dio cuenta que uno de los inspectores llevaba una grabadora encendida y todo quedó registrado. Los demás se quedaron en silencio, avergonzados. Yo, en cambio, sentí un peso menos en el pecho. La trabajadora social me tomó del hombro y me dijo: «Don Mateo, no está solo. Hoy empezamos un proceso para protegerlo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años alguien reconocía lo que yo vivía. Mi hijo, desesperado, trató de recuperar el control. Me gritó: «Papá, ¿qué les dijiste? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres destruir a tu familia?». Yo lo miré con calma y respondí: «La familia se destruyó sola el día que me mandaste al sótano. Yo solo estoy defendiendo lo que me pertenece». Sus palabras se quedaron atoradas en la garganta. Los inspectores advirtieron que regresarían con una orden judicial para garantizar mis derechos. Anotaron cada detalle, desde el moho en las paredes hasta la forma en que me negaban mi propio cuarto. Mi nuera intentó llorar fingiendo que todo era un malentendido, pero ya era tarde. Los funcionarios habían visto suficiente. Cuando se fueron, el ambiente en la casa era de guerra. Mi hijo me encaró con los ojos llenos de rabia. «¿Sabes lo que hiciste, viejo? Nos vas a arruinar». Yo no me moví. Saqué mi cuaderno azul y lo abrí en la página donde había escrito la fecha. Le dije: «Aquí está todo. Día tras día, palabra por palabra. Ustedes se lo buscaron». No supo qué contestar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilo. Aunque todavía estaba en el sótano, sentí que algo grande había empezado. Ya no era yo contra ellos solamente. Ahora había ojos externos mirando la verdad, y esa verdad iba a pesar más que todas sus mentiras. Después de la visita de los inspectores, la casa ya no volvió a ser la misma. El silencio que quedó ese día se convirtió en gritos la noche siguiente. Mi hijo bajó furioso al sótano, me alumbró con su celular y me gritó: «¿Qué les dijiste? ¿Por qué inventaste esas cosas de nosotros? ¿Quieres vernos en la calle?». Yo lo miré sin miedo, sentado en mi catre, y le contesté: «No inventé nada, hijo, solo mostré la verdad. Tú fuiste el que me mandó aquí abajo, no yo». Se quedó callado unos segundos. Luego me arrebató la cobija y pateó la mesa donde yo tenía mis papeles, pero ya no era el mismo viejo asustado. Me levanté despacio, sostuve el bastón con firmeza y le dije: «No me intimidas. Todo lo que hagas lo voy a anotar y lo voy a guardar». La nuera se unió a los reclamos: «Viejo manipulador, nos quieres dejar sin casa. ¿Quién te está metiendo esas ideas?». Yo no respondí, solo la miré con calma. Lo que ellos no sabían es que mi celular, aunque viejo, estaba grabando toda la escena. Sus gritos, sus insultos, las amenazas. Cada palabra quedaba guardada como una prueba más. Mientras ellos pensaban que me doblaban, yo ya estaba sumando armas para mi defensa. Los suegros también se metieron. El hombre, todavía con el reloj de Clara en la muñeca, me dijo en tono burlón: «¿Qué crees, Mateo, que el gobierno te va a salvar? Eres un estorbo. Deberías estar agradecido que te dejamos vivir aquí». Esas palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza, porque sabía que no estaba solo, que afuera ya había gente que había visto mi realidad. Al día siguiente, vinieron los inspectores de nuevo, esta vez con más formalidad. Revisaron otra vez el sótano, hicieron preguntas a los vecinos y dejaron claro que el proceso seguía en marcha. Cuando se fueron, mi hijo me confrontó en la sala. «Papá, piénsalo bien.
Si sigues con esto, te vas a quedar solo. Nosotros somos tu familia. Yo lo miré directo a los ojos y respondí, la familia no abandona, la familia no humilla. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando me encerraron entre ratas. Yo ya estoy solo desde hace mucho. Su cara cambió, como si de pronto entendiera que sus amenazas ya no me afectaban. Ese mismo día, Rogelio me visitó. Se sentó conmigo en el patio y me explicó con calma. Don Mateo, ya no hay marcha atrás. Ellos van a intentar defenderse. Pero usted tiene la ley y la verdad de su lado. Mantenga la calma y no los provoque. Lo que queremos es que ellos solos se hundan. Sus palabras me dieron paz. Le mostré el cuaderno azul lleno de notas y él me dijo, esto vale más que oro. No lo suelte, pero la guerra apenas comenzaba. Mi hijo desesperado trató de meter un papel falso con un notario para declarar que yo estaba enfermo de la mente. Quería mostrar que no tenía capacidad para manejar mis bienes. Lo supe porque escuché su llamada en la cocina. Decía que necesitaba un documento rápido para presentar en el juzgado. Esa noche escribí en el cuaderno, quieren declararme incapaz, no lo lograrán. Los suegros empezaron a tratarme todavía peor. Me escondían la comida, me apagaban la luz del sótano para que no pudiera leer ni escribir. Una vez incluso me cerraron la puerta con candado mientras yo estaba adentro. Estuve 2 horas encerrado hasta que uno de mis nietos, el más chico, vino a abrirme. Ese niño, con inocencia, me dijo, «Aguante, abuelo, ya falta poquito». Sus palabras me dieron un respiro. Lo que ellos no sabían era que cada vez que me atacaban me daban más armas. El vecino de enfrente había escuchado cuando me dejaron encerrado y estaba dispuesto a testificar. Otro vecino tenía grabado en su cámara de seguridad los gritos de mi hijo. Y yo seguía guardando todo. Cada insulto, cada empujón, cada humillación era un ladrillo más en la pared que los iba a aplastar. Una noche, cansado de sus amenazas, subí a la sala y los enfrenté. Todos estaban ahí, mi hijo, la nuera, los suegros y hasta un sobrino. Les dije, ¿saben qué? Yo no tengo miedo, esta casa es mía y lo que pase aquí lo va a decidir la ley, no ustedes. Ya no soy el viejo que callaba, ahora soy el dueño que defiende lo que le pertenece. Se quedaron callados, nadie se atrevió a contestar. Esa fue la primera vez en años que sentí que recuperaba mi voz. Después de ese primer enfrentamiento abierto, las cosas se pusieron todavía más pesadas. Mi hijo, viendo que ya no me doblaba, empezó a moverse con desesperación. Una mañana lo escuché hablando por teléfono, encerrado en la cocina. Decía en voz baja, «Necesito un amparo, algo rápido. El viejo no puede estar quitándonos la casa. Tiene problemas de la cabeza, podemos alegar incapacidad». Yo estaba parado detrás de la puerta y alcancé a escuchar todo. Sentí un escalofrío, pero también una tranquilidad rara, porque ahora ya no solo tenía sus insultos, tenía pruebas de que buscaba sacarme con engaños. La nuera, por su parte, no se quedó atrás. La vi salir varias veces con su madre rumbo a la notaría del centro. Luego escuché que querían arreglar papeles para meter la casa a su nombre. Yo sonreía en silencio, porque sabía que sin mi firma todo era inútil. Y las escrituras seguían bien guardadas conmigo, bajo llave en mi baúl. Esa era mi fortaleza. Los suegros, sintiéndose dueños, se volvieron más agresivos. Una noche, mientras subía por agua, el suegro me cerró el paso y me dijo en tono burlón, «Si no cedes, te vamos a sacar a golpes, Mateo. No puedes contra todos». Yo no contesté, solo apreté el bastón y me regresé al sótano. Pero mientras bajaba las escaleras, saqué el celular de mi bolsa y confirmé que la grabadora estaba encendida. Esa amenaza ya estaba guardada. Ese mismo día le conté a Rogelio lo que había pasado. Él sonrió y me dijo, «Perfecto, don Mateo. Ellos solo se hunden. Entre más hablen, mejor para nosotros». Y tenía razón. Mientras más me atacaban, más pruebas juntaba yo. Pero lo más duro fue cuando intentaron sacarme a la fuerza. Una tarde llegaron los sobrinos de la nuera, 2 chamacos arrogantes. Bajaron al sótano y me dijeron que ya era hora de que me fuera, que tenían órdenes de su tía.
Uno de ellos me empujó contra la pared. Sentí el golpe en la espalda y por poco me caigo. Me dolió, pero no grité. Solo les dije con calma, todo esto que hacen lo van a pagar algún día. Ellos rieron y se fueron, pensando que me habían asustado. No sabían que en ese momento el timbre con cámara del vecino había grabado todo. Esa grabación me la dio al otro día y la guardé como oro en mi carpeta de pruebas. Lo curioso es que entre tanto odio, también apareció un rayo de luz. Una noche, el nieto más pequeño entró al sótano llorando. Me abrazó y me dijo bajito, «Abuelo, no les hagas caso, yo te quiero. Aguanta un poquito más». Esas palabras me hicieron llorar en silencio. Ese niño era inocente, no tenía culpa de los adultos, y su cariño me recordó que todavía había amor verdadero en esa casa, aunque fuera en un corazón pequeño. Mientras todo eso pasaba, yo seguía fortaleciendo mi plan. Arantxa me acompañó a levantar un reporte más formal ante el Consejo de Minomesim, a adultos mayores. Ella misma tomó fotos del sótano y del cuarto principal ocupado por los suegros. «Esto no lo van a poder negar», me dijo. Yo asentí en silencio, sintiendo que cada paso me acercaba a la justicia. Mi hijo, viendo que perdía terreno, un día me gritó en la sala, «¿Nos quieres ver arruinados? ¿Qué ganas con todo esto?». Lo miré y le contesté, «No quiero verlos arruinados. Quiero que respeten lo que es mío. Quiero dignidad, no limosna». Esa frase lo dejó callado unos segundos. Luego empezó a insultar otra vez, pero ya no me afectaba igual. Los días se fueron llenando de tensión. Cada vez que alguien tocaba la puerta, mi hijo se ponía nervioso, pensando que era otra visita del gobierno. La nuera lloraba en silencio, diciendo que yo los había traicionado. Pero yo no me movía de mi lugar. Seguía anotando todo, guardando cada recibo, cada foto, cada audio. Una noche, mientras escribía, en mi cuaderno azul pensé en Clara. Cerré los ojos y le hablé en voz baja. «Vieja, ya falta poco. Todo lo que me han hecho se va a saber. No dejé que me borraran y no van a quedarse con lo que levantamos juntos». Sentí una paz enorme, como si ella misma me acariciara el hombro. Sabía que lo peor todavía estaba por venir, pero también sabía que ya no podían conmigo. Yo no era el mismo Mateo que callaba y se agachaba. Ahora era un hombre decidido, con pruebas en las manos y aliados afuera. Y esa mezcla era más fuerte que todos sus insultos. La noticia de lo que me hacían ya no se quedó dentro de esas paredes. Un día, mientras yo estaba en el patio barriendo con calma, se apareció un reportero acompañado de un camarógrafo. Yo me quedé sorprendido, pero él me dijo, «Don Mateo, supimos de su caso por una denuncia que llegó al consejo. Queremos escuchar su versión». Al principio dudé, pero luego pensé, si no hablo, ellos seguirán contando su mentira. Así que los invité a pasar y les mostré el sótano, donde me tenían viviendo. El camarógrafo prendió la luz y grabó todo. Las paredes húmedas, las manchas negras de moho, las ratas corriendo entre las cajas. El reportero me miraba con los ojos muy abiertos. «Esto no es justo», murmuró. Les conté cómo mi hijo me había bajado al sótano, cómo la nuera y los suegros ocuparon mi cuarto y cómo hasta los sobrinos me humillaban. No inventé nada, solo dije la verdad. Rogelio, mi amigo abogado, estaba conmigo y confirmó los papeles, las fotos y los audios que habíamos juntado. El reportero anotó cada detalle. Cuando se fueron, yo sentí miedo de lo que iba a pasar, pero también alivio. Porque ya no era un secreto, ahora el mundo iba a saberlo. A los pocos días la bomba explotó. En la televisión local salió la nota: anciano obligado a vivir en sótano lleno de ratas por su propio hijo. Mostraron imágenes del cuarto principal ocupado por los suegros y el video del sótano. La gente en la calle empezó a hablar. Algunos vecinos me decían: «Lo vimos en la tele, don Mateo. No sabíamos que era tan grave». Sentí pena porque nadie quiere ser noticia por su desgracia, pero también orgullo, porque por fin se escuchaba mi voz. Las consecuencias no tardaron en caer. En la colonia, la reputación de mi hijo y su familia se vino abajo. Ya nadie los saludaba como antes. Las señoras chismosas murmuraban en la tienda: «Ahí va el que trató como basura a su papá». Los niños en la escuela se burlaban de mis nietos.
diciéndoles que su abuelo vivía entre ratas por culpa de sus papás. Los suegros, que siempre se sentían importantes, fueron corridos de un club social. «Aquí no queremos gente que se burle de un anciano», les dijeron. Esa humillación les dolió más que cualquier golpe. La nuera lloraba todas las noches. Gritaba que yo había destruido su vida, que ya nadie la quería ver. Yo la escuchaba desde abajo, pero no me conmovía. Ella misma se lo había buscado. El hijo, en cambio, estaba furioso. Me bajó un día y me dijo: «¿Qué ganaste con todo esto? Ahora todos nos odian». Yo lo miré a los ojos y respondí: «No gané nada, solo dije la verdad. El odio se lo buscaron ustedes con sus actos». Lo más curioso fue que empezaron a llegar mensajes a mi celular viejo. Gente que no conocía me escribía: «Ánimo, don Mateo, usted no está solo. Gracias por dar el ejemplo de que no hay que agachar la cabeza». Esos mensajes me hicieron llorar en silencio, porque toda mi vida me consideré un hombre común, pero ahora mi dolor estaba sirviendo para que otros abrieran los ojos. Los vecinos también empezaron a apoyarme. Uno de ellos me llevó pan y leche. Otro me ofreció acompañarme si tenía que salir. Poco a poco, esa soledad que sentía en el sótano empezó a llenarse de voces que me recordaban que todavía había justicia en la gente. Eso le dolía más a mi hijo, que veía cómo la colonia entera lo señalaba con el dedo. Un día, mientras la nuera discutía con sus suegros, escuché que el propio suegro le reclamaba: «Nos metiste en esto, ahora todos nos desprecian, antes podíamos caminar. Tranquilos, ahora nos gritan rateros en la calle». Ella le contestó llorando: «No fue mi culpa, fue Mateo el que nos exhibió». Yo sonreí desde abajo, porque no entendían que no fui yo quien los hundió, sino sus propios actos. Lo más fuerte fue cuando la nota llegó a redes sociales. El video del sótano se hizo viral. La gente lo compartía con comentarios de indignación. «¡Qué hijos tan desalmados! Ese hombre merece respeto. Ojalá los metan al bote». La presión social era tanta que ya no podían salir tranquilos. La nuera dejó de ir al mercado por miedo a las miradas. Mi hijo apenas salía a trabajar y cuando lo hacía, regresaba cabizbajo. Yo seguía en el sótano, sí, pero ya no con la cabeza agachada. Ahora sabía que la verdad estaba de mi lado y que el pueblo entero lo había visto. Mis enemigos estaban recibiendo su primera cucharada de lo que me hicieron pasar, y apenas era el comienzo. La cita en el juzgado llegó más pronto de lo que mi hijo esperaba. El escándalo ya estaba en todos lados, y el gobierno no podía hacerse de la vista gorda. Me llevaron en una camioneta del consejo, acompañado de Rogelio, y cuando entramos a la sala, sentí que el corazón me latía con fuerza. Ahí estaban mi hijo, la nuera, los suegros y hasta un par de sobrinos. Todos con cara de miedo, pero tratando de fingir seguridad. Yo me senté con mi bastón en la mano, mirando derecho al frente. El juez pidió que se presentaran las pruebas. Rogelio se levantó, conectó la memoria USB y proyectó en una pantalla los audios donde mi hijo me gritaba, donde la nuera me llamaba viejo estorbo y el suegro presumía que la casa ya era de ellos. La sala quedó en silencio. Algunos asistentes miraban con incredulidad. Luego mostraron las fotos del sótano, las paredes húmedas, las ratas, mi catre viejo. La trabajadora social confirmó que ese era el lugar donde yo dormía. El juez frunció el ceño y anotó algo en sus papeles. Cuando fue el turno de mi hijo, trató de inventar que yo había elegido vivir ahí abajo, que lo hacía por capricho, pero el juez lo interrumpió con voz firme. ¿Usted cree que alguien, a los 78 años, elegiría vivir en un sótano insalubre con ratas? No me insulte la inteligencia. Mi hijo se quedó callado, rojo de la vergüenza. La nuera intentó llorar y decir que todo era un malentendido, pero nadie le creyó. Entonces sucedió lo que yo esperaba. El juez preguntó por las escrituras. Yo saqué la carpeta original y la levanté con mis manos temblorosas. Aquí están, señor juez. A mi nombre, Mateo Hernández. Nunca las entregué, nunca firmé nada. Esta casa es mía y lo sigue siendo. El juez las revisó y asintió. En efecto, legalmente todo le pertenece al señor Mateo. Nadie puede disponer de esta propiedad sin su consentimiento. Sentí un alivio
que me recorrió todo el cuerpo. Fue ahí cuando vino la caída. Rogelio presentó también el certificado médico que demostraba que mi salud había sido afectada por vivir en esas condiciones. Mostró las fotos de la comida fría que me daban en el patio y hasta la grabación del vecino donde se escuchaban los insultos. El juez se quedó mirando a mi hijo y le dijo: «Lo suyo no es solo falta de respeto, es maltrato directo a un adulto mayor, y este tribunal no lo va a permitir». Los suegros, desesperados, comenzaron a discutir entre ellos. El hombre, con minones en la voz temblorosa, dijo: «Yo solo hice lo que mi yerno me pidió. Él fue el que planeó todo». La nuera lo miró con odio y gritó: «No, tú también lo querías». La sala se volvió un desastre de gritos y acusaciones. El juez golpeó la mesa con el mazo y ordenó silencio. Yo me quedé sentado, mirando todo con calma, como quien observa cómo un edificio mal construido se derrumba solo. El juez dictó medidas inmediatas. Ordenó que me devolvieran de inmediato el cuarto principal de la casa, que se retiraran los suegros y que cualquier intento de sacarme de mi propiedad quedaba prohibido bajo sanción penal. Además, advirtió que el caso seguiría para determinar responsabilidades legales contra mi hijo y su esposa por maltrato. La nuera rompió en llanto. Los suegros bajaron la cabeza y mi hijo me miró con unos ojos llenos de rabia, como si quisiera devorarme ahí mismo. Cuando terminó la audiencia, la gente que estaba presente se me acercó. Algunos me felicitaron, otros me abrazaron. Yo apenas podía hablar. Solo levanté el bastón y dije: «No fue venganza, fue justicia». Mi hijo, en cambio, salió gritando como loco: «Esto no se va a quedar así. Voy a demandar, voy a recuperar lo que es mío». Nadie le hizo caso. Sus gritos se perdieron en el pasillo del juzgado como un eco vacío. Ese día regresé a la casa con la frente en alto. Por primera vez en mucho tiempo, subí las escaleras y entré a mi cuarto. Ahí estaba mi cama, mi buró, aunque lleno de cosas ajenas, pero seguía siendo mío. Me senté en la orilla, pasé la mano por las cobijas y cerré los ojos. Sentí que Clara estaba a mi lado, sonriéndome. Los villanos habían caído frente a todos. La vergüenza pública y la derrota legal eran más fuertes que cualquier castigo físico. Yo no tuve que levantar la mano. Ellos solos cavaron su tumba con sus actos, y ahora quedaba esperar lo que seguía, porque sabía que lo peor para ellos todavía no llegaba. Después de la audiencia, la vida en la casa dio un giro que nadie esperaba. Los suegros, avergonzados y señalados por todos, juntaron sus cosas y se fueron casi a escondidas. Ya no podían caminar por la colonia sin que la gente los mirara con desprecio. La nuera lloraba día y noche, diciendo que su vida se había arruinado. Y mi hijo, con la rabia en la cara, apenas me dirigía la palabra. Ya no era el hombre seguro que me humillaba. Ahora era un derrotado que no sabía qué hacer. Yo, en cambio, comencé a sentir una paz que hacía años no conocía. Volví a mi cuarto, el mismo que me arrebataron, y aunque todavía olía a humedad por tantas veces que lo usaron mal, para mí era como volver a respirar. Abrí el buró y ahí encontré fotos viejas de Clara y de mis hijos cuando eran pequeños. Las tomé en mis manos y sentí que recuperaba no solo un espacio, sino también mi memoria. Pero aún faltaba el paso más grande. Rogelio me acompañó a firmar el convenio de comodato con el gobierno. Ahí quedó escrito que mi casa sería usada como asilo comunitario para adultos mayores, con el compromiso de que yo conservaría de por vida mi recámara y todos mis derechos. Cuando estampé mi firma, sentí que cerraba un ciclo. Lo que ellos me quisieron arrebatar ahora quedaba protegido por la ley y convertido en un lugar de dignidad para otros como yo. La noticia corrió rápido. Los periódicos publicaron: anciano convierte su casa en asilo tras ser humillado por su familia. La gente lo aplaudió. Muchos vecinos vinieron a felicitarme. Algunos me llevaron pan, otros me dieron palmadas en la espalda. Me decían que era un ejemplo, que había hecho justicia no solo por mí, sino por todos los viejos que habían sido olvidados. Yo solo sonreía y decía: no hice nada extraordinario, solo defendí lo que era mío. Mientras tanto, mi hijo
y la nuera recibían cada día más rechazo. Ya nadie los quería contratar, porque la gente no confiaba en ellos. Los vecinos les daban la espalda y hasta algunos familiares dejaron de visitarlos. Vivían encerrados con la vergüenza de que todos sabían lo que habían hecho. Esa soledad era el castigo que nunca imaginaron. Los primeros ancianos llegaron pronto al asilo. Traían historias parecidas a la mía, hijos que los habían abandonado, familias que los trataban como estorbo. Cuando los vi entrar con sus maletas, sentí que mi casa se llenaba de vida nueva. Les mostré la sala, el patio, las recámaras que antes eran ocupadas por quienes me despreciaron. Ahora esos espacios servían para dar refugio y compañía a gente que sí lo merecía. El primer día que compartimos la mesa fue especial. Éramos 6 viejos sentados juntos, comiendo frijoles y tortillas, pero con sonrisas sinceras. Nadie se burlaba, nadie me llamaba ratón. Al contrario, me miraban con respeto y me agradecían por abrir las puertas. Sentí que Clara me sonreía desde el cielo, orgullosa de que nuestra casa por fin estaba cumpliendo un propósito verdadero. Una tarde, mientras arreglaba mis cosas, mi nieto más pequeño bajó corriendo y me abrazó fuerte. Abuelo, perdónalos, ellos no entienden. Yo sí quiero estar contigo aquí. Sus palabras me llenaron el alma. Lo abracé con fuerza y le dije, siempre tendrás un lugar conmigo, hijo. Aquí no hay sótanos para ti. Su inocencia fue el recordatorio de que todavía había esperanza en la nueva generación. El final para mi hijo fue duro. No solo perdió la casa, también perdió el respeto de todos. Lo vi salir con la cabeza agachada, cargando cajas con la nuera detrás. Nadie los despidió, nadie los ayudó. Se fueron en silencio, derrotados por sus propias acciones. Esa imagen fue el verdadero cierre. No necesité gritarles ni vengarme. La vida misma se encargó de darles lo que merecían. Esa noche me acosté en mi cuarto, mi verdadero cuarto, y acaricié el reloj de Clara que había recuperado del cajón donde lo dejaron los suegros. Lo puse en mi muñeca y sentí que todo volvía a su lugar. Afuera se escuchaban las voces de los nuevos residentes riendo, compartiendo. Mi casa ya no era un sitio de dolor, ahora era un hogar de esperanza. Cerré los ojos y me dije a mí mismo, me mandaron al sótano, pero terminé en lo más alto. Ellos se quedaron con la vergüenza y yo con la dignidad. Y con esa frase en el corazón, dormí tranquilo, sabiendo que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera.
Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.